Hola traders, inauguramos una nueva serie de vídeos semanales aquí en mi canal de YouTube dedicados exclusivamente al análisis de los mercados financieros para ayudaros a mantener una visión de corto y largo plazo también. En estos vídeos semanales haré un repaso de las noticias más importantes y de los datos que han movido el mercado durante las semanas más recientes, también durante la semana actual y qué es lo que debemos esperar en los próximos días. Pues bien, tras la última colección de datos macro que ya ha digerido el mercado, donde podemos ver que la inflación por fin comienza a estar más o menos controlada, el mercado ha comenzado a activar en los últimos días el modo de riesgo ON, que se caracteriza por asumir más posiciones en renta variable, descontar tipos de interés de largo plazo más bajo y por lo tanto compra de bonos, y estos bonos son más bien de larga duración, pero al mismo tiempo se está buscando cierta cobertura a un posible escenario de crecimiento económico con cierta inflación en los próximos años. Parece que las últimas advertencias de Powell y de algún que otro responsable de bancos centrales, en el sentido de que los tipos de interés todavía podrían sufrir alguna subida adicional de tipos, no acaban de calar en los mercados, que descuentan que los tipos ya estarían en su techo de subida y que la economía estaría aguantando toda esta brusca subida de tipos de interés que hemos tenido durante el último año y medio, 2 años, bastante mejor de lo que podríamos esperar hace cerca de un año. Especialmente la economía norteamericana, que ahora vamos a ver con los datos, que se está manteniendo con un ritmo de crecimiento notable y un alto nivel de empleo. Mientras en Europa el fantasma de la recesión ya ha hecho acto de presencia, provocada sobre todo por una brusca caída en los pedidos y las exportaciones industriales, y empezamos a ver tasas de crecimiento de PIB en el rango negativo, aunque no por mucho, la verdad. Lo cierto es que el empleo en Europa todavía sigue aguantando bastante bien, pero es bastante probable que en los próximos meses estos datos macro en Europa sigan deteriorándose, aunque por el momento no parece que a niveles excesivamente preocupantes. Vamos a verlo todo con detalle, como siempre, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, la mejor forma que tenéis de hacérmelo saber es pulsando a me gusta y que os suscribáis al canal y así no os perdáis ningún detalle sobre el análisis que hacemos aquí cada semana en mi canal. Además, te animo a dejar aquí debajo en los comentarios cualquier comentario sobre este análisis o cualquier petición que quieras hacer sobre aspectos que quieras que trate en los análisis de las próximas semanas aquí en los vídeos semanales. Vamos a comenzar analizando lo que ocurrió la semana pasada y quisiera centrarme sobre todo a partir del miércoles, donde salió el dato del IPC en España, que podéis ver que ya está en torno, ya hace algún tiempo que está por debajo del 4%, se esperaba el 3,6% y ahora mismo se ha quedado en el 3,2%. Aquí vemos todo el proceso de desinflacionario y cómo se ha quedado en los entornos del 3%. Tuvimos también el miércoles el PIB preliminar en Estados Unidos, donde se puede apreciar ese subidón que os decía. Es un ritmo notable, el 5,2% de crecimiento anualizado, revisado trimestralmente en la economía americana, pues es bastante. Podéis ver que a pesar de toda esta subida de tipos de interés que hemos tenido durante estos últimos meses, fijaos, el PIB no solo no ha decrecido, sino que ¡pum!, de golpe ha tenido un rebote importante, ¿no? Y esto está trasladando bastante optimismo a los mercados. El IPC de Europa salió el miércoles, tanto el IPC subyacente como el IPC principal, y podéis ver que el subyacente está en torno al 3,6%, sigue cayendo el subyacente, y el IPC principal, el adelantado, eso sí, ya está por debajo del 3%, aquí lo veis, en el 2,4% a nivel europeo. Es decir, ahora mismo la inflación, incluyendo energía, la parte de energía es de hecho deflacionaria, porque está cayendo los precios de energía y demás, y luego lo veremos también en los precios del petróleo. Y en cambio, la inflación relacionada con alimentos, cesta básica y demás, todavía se resiste bastante a bajar. Esto es un escenario que vamos a estar viendo en los próximos meses de forma bastante persistente, porque por si no os habíais dado cuenta, en los últimos años, en el último
próximo año, 2 años, puede que incluso hasta 3 años, el mundo se está cerrando. Las distintas economías se están cerrando al resto del mundo y el comercio internacional está sufriendo dificultades en el sentido de que hay más aislacionismo, más proteccionismo, debido también a la geopolítica y a movimientos estratégicos de las grandes potencias. Determinados procesos productivos se están trayendo de nuevo a los países. Y eso está provocando y va a provocar que en los próximos años, durante bastante tiempo, ciertas cosas que antes eran más baratas producirlas en el extranjero se van a producir en otras áreas económicas donde es más caro de producir, a cambio de teóricamente tener más seguridad y más protección estratégica en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores, pero hay muchos más casos aparte de eso, ¿no? Entonces veremos cómo pues algunas cosas que antes eran más baratas, hoy en día nos van a ser más caras. Y eso va a hacer que la inflación, ya lo veréis, a lo largo del 2024 va a mostrar bastante resistencia a bajar. La semana pasada tuvimos también, el jueves salió el deflactor, el PCE en Estados Unidos, el deflactor, que es un dato que mira muchísimo la FED a la hora de determinar los tipos de interés y, bueno, pues también muestra esa bajada, ¿no? No quiero saltarme los datos de desempleo en Europa. Fijaos, he aumentado la serie hasta el año 2000 aproximadamente y estamos en mínimos de desempleo, ¿no? Desempleo medio en Europa en el 6,5%. Es decir, es un escenario curioso en el que se produjo esa subida brusca de tipos de interés, provocó tensiones en determinados bancos pequeños y en empresas pequeñas que tenían más dificultad para financiarse, ¿no? En los bancos sobre todo porque tenían la mayoría de sus reservas, no olvidemos, obligados por los gobiernos y por los bancos centrales, tenían la mayoría de sus reservas en bonos y esos bonos perdieron valor en el momento en el que empezaron a subir los tipos de interés, ¿no? Entonces, esos fueron los sustos más gordos que ha habido, pero estamos viendo, tanto en Estados Unidos como en Europa, niveles de empleo pues históricamente altos, ¿no? La inflación se disparó, eso es cierto, por distintas razones monetarias, pero también hay razones geopolíticas. El mercado ya empieza a descontar que lo más probable es el escenario que llaman Golden Locks, ¿no? Ricitos de oro, que sería aquel en el que se produce un aterrizaje suave causado por una perfecta sincronización en la subida de los tipos de interés de los bancos centrales que hace que ese aterrizaje sea suave. Bien, como piloto sé que los aterrizajes pueden ser suaves hasta que dejan de serlos y que tu peor aterrizaje siempre puede estar por llegar. Con lo cual, nunca digas nunca jamás y es posible que el aterrizaje todavía sea suave, pero lo cierto es que por el momento el escenario macro pues no deja de ser medianamente optimista, sobre todo si miramos atrás y vemos desde dónde veníamos, ¿no? Evidentemente, todo esto con la información que tenemos en estos momentos, ¿no? Puede haber cambios en la geopolítica que hagan que sucedan determinados aspectos poco previstos ahora, que cambian todo este análisis, ¿no? En todo caso, aquí estaremos todas las semanas para contarlos. El viernes salió de la semana pasada el PMI final europeo y ese PMI final pues se puede ver cómo pues empieza a producirse una especie de inflexión en el pesimismo, de tal manera que es posible que estemos llegando a ese suelo, ¿no? En el pesimismo, pero en todo caso seguimos en zona de recesión industrial en Europa, en la zona económica europea y bueno, pues necesitamos ver un aumento del optimismo, ¿no? Si sigue la recesión o si sigue ese pesimismo manufacturero, va a continuar arrastrando a otros sectores como el sector servicio y es posible que en los próximos meses veamos datos macro peores en la economía europea y también acaben arrastrando de algún modo al empleo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, aquí en España se está produciendo un ERE muy importante en Telefónica. Es verdad que a efectos de desempleo a nivel agregado de toda la economía española no supone gran cosa, pero es un aviso a navegantes de que, ojo, las cosas podrían estar cambiando. Está habiendo una disrupción tecnológica liderada por la inteligencia artificial que aún no tenemos muy claro qué aspectos va a cambiar, pero va a cambiar muchos aspectos de la economía y eso puede que genere cierto ruido, ciertas turbulencias en el empleo. Y no olvidemos que los datos de empleo son los últimos en reflejar las desaceleraciones económicas. Esta semana quiero centrarme en
sobre todo a partir de, bueno, no tenemos grandes referencias. El martes, hoy ha salido, que es en el momento de grabar este vídeo, ha salido esta madrugada los tipos de interés en Australia, se mantienen en el 4,35, en la misma línea del resto de bancos centrales. El miércoles salen los tipos en Canadá, que se espera se mantengan también en el 5%, y el jueves saldrá también el PIB revisado en Europa, que como vemos el consenso de mercado espera que sea ya del menos 0,1%. Fijaos cómo todo a lo largo del 2023 ha mostrado una enorme debilidad en ese dato trimestral de crecimiento del PIB, el 0, aquí tuvo negativo, aquí ligeramente positivo pero muy poco, y ahora se espera que sea negativo, ¿no? Es decir, un año perdido en cuanto a crecimiento de la economía europea, pero ojo, en algún vídeo posterior analizaremos cómo ha evolucionado en los últimos años la renta real de los habitantes europeos y veremos que se está produciendo una importante pérdida de poder adquisitivo en la mayoría de países europeos, a pesar de este pleno empleo, de este nivel de empleo tan elevado, pero en países como Europa esa pérdida de renta real es absolutamente alarmante, ¿no? El empobrecimiento que se está produciendo, ¿no? Lo iremos tratando, lo veremos desde un punto de vista algo más crítico, pero evidentemente en Europa, que estamos, parece, más concentrados en una agenda que no tiene nada que ver con los auténticos problemas que aquí estamos sufriendo, estamos un poco despistados, ¿no? Porque estamos perdiendo el posicionamiento, la competitividad y poco a poco nos vamos empobreciendo, como puede comprobar cualquier economía familiar que nota cómo las dificultades de llegar a final de mes pues van aumentando, ¿no? El viernes llegan los datos de empleo en Estados Unidos. Recordar, todos los primeros viernes de cada mes salen los datos de empleo en Estados Unidos. Se espera se mantenga en el 3,9% de nivel de desempleo, y podéis ver, pues también, si nos vamos y ampliamos toda la serie histórica, podemos ver un nivel de empleo históricamente potente, muy potente en Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, es un escenario macro muy llamativo, muy interesante, que precisamente lo que provocó es que por primera vez en mucho tiempo tanto el mercado de bonos como el mercado de renta variable durante 2023 cayeran de forma paralela, cuando normalmente llevan cierta, si no descorrelación, sí dinámicas algo diferentes, ¿no? Vamos a comenzar a ver ya los gráficos, comenzando con, dejadme que lo prepare, aquí lo tenemos, comenzando con el SP500, un SP500 que está intentando superar un nivel clave, que es el 4600. Ojo, si rompe este 4600, vamos a ver una nueva tendencia alcista en el SP500. Para mí es el nivel clave. Fijaos, toda la corrección del 2023, del 2022 y del 2023, y actualmente está tanteando este nivel que, si lo rompe, va a haber una tendencia alcista. Creo que el escenario de que lo rompa es más probable a que no lo rompa, por la sencilla razón de que, si nos fijamos lo que están haciendo el resto de índices norteamericanos, podemos ver que el Nasdaq, por ejemplo, ya ha roto su máximo relativo anterior, si bien ahora mismo con cierto retroceso, pero es un retroceso muy pequeño, y aunque retroceda algo más, el aspecto técnico es de una corrección leve para una continuación posterior. Pero es que fijaos, el Russell 2000, que incorpora a las empresas más de menor capitalización bursátil en Estados Unidos, fijaos el fuerte rally alcista que tiene desde el mes de noviembre, ¿no? Lo cual nos lleva a pensar, pues, que ese escenario de riesgo de aceptar más riesgo por parte de los inversores ya está aquí, y que están empezando a meter dinero en renta variable de small caps, ¿no? de empresas pequeñas. Así que, en mi opinión, están empezando a actuar, se produce un cierto desajuste entre los distintos índices, y estos desajustes se dan muy frecuentemente en puntos de inflexión importantes del mercado, ¿no? Donde algunos índices comienzan a actuar de indicadores adelantados de otros índices, y a lo mejor en semanas siguientes ocurre lo contrario, que otros índices actúan de indicador adelantado del índice anterior, ¿no? Y yo creo que esto es lo que estamos viendo ahora mismo en el mercado americano, pero ojo, también en el europeo, porque si nos fijamos en la bolsa europea, concretamente en el DAX, podemos ver que está tanteando un máximo muy muy importante, que es este máximo de aquí,
Este máximo está causado, dejadme que me aleje un poquito. Aquí podéis ver que este máximo es el máximo más importante al que se enfrenta el DAX en mucho tiempo, ¿no? Si lo supera, veremos una tendencia alcista y el camino bastante despejado por arriba, ¿no? Ahora mismo ha llegado bastante sobrecomprado a este nivel, lo cual creo que hace que llegue algo debilitado y por lo tanto sea más probable algún tipo de pausa o corrección antes de romperlo. Pero claro, si vemos cómo actuó el IBEX, que llegó a ese nivel también algo sobrecomprado y en teoría debía haberse detenido y no lo hizo, fijaos cómo lo rompió y luego llegó al 10.000, que es un nivel no solo psicológico, sino también era el máximo. Fijaos, el máximo justo antes de la caída del COVID, y lo ha perforado pues con una facilidad pues absolutamente pasmosa, ¿no? Entonces, claro, no puede continuar en línea recta por tanto tiempo, ¿no? No es buen momento tampoco ahora de entrar en el IBEX, es mucho mejor esperar algún tipo de corrección, algún tipo de pausa, pero es que si analizamos el IBEX con dividendos, está en máximos históricos, ¿vale? Este indicador, perdón, este índice que estamos viendo incluye el pago de dividendos y es que la bolsa española pues es de las que más proporción de dividendos suele pagar comparado con otros mercados, ¿no? Entonces, fijaos, es bastante probable que nos encontremos ya con una tendencia alcista en el IBEX, pero dejadme que me aleje un poquito porque que esta tendencia no nos haga perder de vista el mal comportamiento y el enorme aspecto correctivo que puede tener el IBEX. Ahora mismo lo estamos viendo en gráficos semanales y fijaos, pues bueno, desde el 2010 el camino a ninguna parte que ha llevado, ¿no? Entonces, es verdad que desde el 2020 tenemos tendencia alcista, pero bueno, nos enfrentamos a muchos retos en la economía española y especialmente en la economía europea, ¿no? Si nos vamos a las bolsas asiáticas, podemos ver que la bolsa china está en tendencia bajista, ha perdido el mínimo relativo anterior y por lo tanto continúan sus caídas. Una economía china que se enfrenta a retos importantes, tiene problemas de deflación. Es verdad que empiezan a llegar ciertos datos de consumo más o menos no tanto optimistas, pero que invitan a cierto optimismo, incluso también en el turismo en China. Pero no olvidemos que hace tan solo un año estaban todavía aplicando prácticamente política COVID-0, ¿no? Había restricciones importantes, ahora se están enfrentando a escenarios de salud medianamente preocupantes y, bueno, su dinámica es completamente diferente a la de las economías occidentales en todos los aspectos, ¿no? Ellos incluso se han permitido el lujo de tener que bajar los tipos de interés cuando en el resto de economías todavía se estaban subiendo los tipos de interés. Japón, muy en la línea de lo que sería el Nasdaq o una mezcla entre el Nasdaq y el S&P 500. Fijaos cómo está todavía en rango, pero en la parte superior del rango, y aquí parece que realizó un test, parece que tiene aspecto de proceso de reacumulación para continuar con la tendencia alcista, ¿no? Entonces, bueno, la economía japonesa también se enfrenta a retos muy importantes para los próximos años, pero por el momento es posible que veamos un próximo ataque a máximos relativos a no mucho tardar. Bien, vámonos con las divisas, porque las divisas últimamente nos están ofreciendo este camino de idas y vueltas para no ir a ninguna parte, ¿no? Es bastante habitual en las divisas que se produzca esto, sobre todo en entornos en los que el mercado está decidiendo si invertir en un lado, invertir en otro, invertir en uno, invertir en otro, porque mientras hace eso se favorece o desfavorece una divisa respecto a otra. Y no olvidemos que cuando miramos el mercado Forex, lo que estamos viendo es la cotización de una divisa respecto a otra, es decir, estamos viendo un ratio. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el dólar index, que no deja de ser un ratio también, por mucho que sea un índice, fijaos cómo ha vuelto a una zona de equilibrio a todo el rango anterior del 2023 y está justo en la zona media, que podríamos considerar un punto de equilibrio de todo este rango anterior, ¿no? Aquí es cuando pareció desde el verano que iniciaba una tendencia alcista que quedó completamente calada en el momento en el que el modo riesgo on llegó al mercado, ¿no? Y ese riesgo on implica un dólar menos fuerte. Recordar,
Cuando el mercado tiene miedo, cuando los inversores tienen miedo, suelen refugiarse en los lugares que son relativamente más seguros. No necesariamente seguros al 100%, pero sí al menos relativamente seguros. Por ejemplo, el dólar. Por ejemplo, el oro. Por ejemplo, el franco suizo. Últimamente no el yen japonés. En otras crisis el yen japonés se comportaba también relativamente como divisa refugio, pero en esta ocasión no está siendo así, ¿no? Entonces, fijaos cómo si miramos el gráfico podemos ver cómo cuando había miedo el dólar subió, pero cuando el miedo se acaba el dólar baja. Y lo mismo en sentido contrario con el euro dólar, ¿no? Es verdad que el euro también tiene cierto comportamiento de moneda refugio, pero no tanto en relación al dólar, ¿no? No olvidemos que el dólar hoy por hoy se puede seguir considerando, a pesar de ser una moneda fiduciaria, no deja de ser considerada la divisa mundial, ¿no? Es con la que se pagan las commodities, las materias primas, la mayoría de los contratos internacionales y su deuda pública, por lo tanto, pues está muy reconocida, ¿no? Podemos ver entonces cómo se encuentra en ese estado de equilibrio. El euro dólar también regresa a ese estado de equilibrio, a la zona intermedia, y como la libra dólar también regresa a esa zona intermedia. Dólar yen, que ha finalizado su tendencia, y si no tanto finalizado, por lo menos entra en una fase correctiva importante, también causada por ese nuevo apetito por el riesgo del mercado, ¿no? Aumenta el apetito por el riesgo, se deprecia el dólar y el yen corrige. Vámonos con el Bitcoin, que últimamente ha generado un rally alcista potentísimo. Mucho cuidado, como siempre, con el Bitcoin. Que nadie se llame a engaño. Este es un caballo loco, es un activo sumamente volátil. Las volatilidades que ofrece son muy difíciles de ver en cualquier otro activo. Genera movimientos en muy poco tiempo y luego es capaz de estar mucho tiempo parado. Y esos movimientos pueden ser tanto en una dirección como en la contraria y en muy poco tiempo. Es un activo difícil. Entonces, si vais a invertir en Bitcoin, hacerlo con una cantidad pequeña, porque su volatilidad actúa de apalancamiento en los resultados, ¿no? Y por lo tanto, con entrar con una cantidad pequeña es como si estuvierais entrando con una cantidad mucho mayor en cualquier otro activo, ¿no? Fijaos el movimiento que ha realizado, ya veníamos avisando tanto en mis análisis en Profit Factor como en mis vídeos en el canal de IG, veníamos avisando de el inicio de esta tendencia alcista, ¿no? Y está ya en 42,270, parece que el 47 lo tiene relativamente cerca y en mi opinión esta tendencia ha llegado para quedarse. Y fijaos cómo esta tendencia, voy a poner gráficos semanales para hacer una reflexión con vosotros, porque cuando en años anteriores hablaba de los procesos de las burbujas, del aspecto que tienen las burbujas especulativas muy estudiadas por la economía a lo largo de siglos y siglos, empezando con la burbuja holandesa, siguiendo con la burbuja de los mares del sur. Esto es algo que está muy estudiado y son patrones que se suelen repetir, ¿no? En un principio las burbujas actúan de una manera, pero posteriormente se va consolidando, va madurando ese mercado o ese activo y poco a poco deja de comportarse de una forma tan burbujera, digamos, ¿no? Fijaos, aquí podéis ver ese aspecto burbujero con esos crecimientos exponenciales. Posteriormente una gran caída, cayó nada menos de $20 y tantos a unos 3.000 y pico. De nuevo un segundo impulso burbujero. Terminó cayendo de nuevo desde los 60 a nada menos que los 16.500 con pérdidas espectaculares. Ahora bien, ahora está subiendo, pero fijaos que lo hace de una forma mucho más calmada, más sosegada, más pausada, tomándose tiempo después de cada subida, algo así como si quisiera descansar detrás de cada subida. Claro, hoy en día tenemos muchos más derivados financieros que en las subidas anteriores, ¿no? Por lo tanto, el dinero institucional hace tiempo que ha empezado a entrar poco a poco también en el Bitcoin, ¿no? Y creo que va a seguir entrando. Van a salir ETFs, van a salir más derivados financieros relacionados con las criptos y esto hace que los gestores serios, los gestores institucionales, consideren también el Bitcoin como
una alternativa a la cobertura a la inflación y la incorporen en sus cestas, en sus portfolios, al igual que hacen como con el oro en entornos inflacionarios. Y recordad lo que os he dicho en la introducción del vídeo, vamos a un posible escenario de cierto crecimiento económico en los próximos años con inflación, lo que se llama crecimiento inflacionario. Y por lo tanto, cualquier cartera que esté bien diversificada tiene que tener esto en cuenta y meter cierto componente de oro o, en su defecto, algo también de Bitcoin, aunque en menor proporción por su volatilidad, para que la cartera vaya compensando la pérdida de valor por la depreciación de la divisa base, sea el dólar, sea el euro, sea el que sea, la libra, sea el que sea, ¿no? Son divisas que tienen inflación y por lo tanto hay que meter un ingrediente que vaya compensando esa inflación. Y el oro es el principal, pero también el Bitcoin parece que en los próximos años lo va a ser, ¿no? Así que es bastante probable que no solo por fundamentales, sino también por técnico, vayamos a ver un Bitcoin todavía en niveles más altos, ¿no? Por último, materias primas, el crudo, pues está perdiendo poco a poco este nivel de los 73. Si lo pierde, la siguiente parada sería el 68. Ahora mismo todo parece indicar, tanto por técnico como por fundamentales, que así vaya a ser. Por técnico, porque podemos ver que técnicamente tiene tendencia bajista, pero también por fundamentales, porque a pesar de las reuniones de la OPEP, el cártel de los productores de petróleo están intentando controlar estas caídas en los precios del crudo y lanzan mensajes de posibles recortes a la producción, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy en día hay muchos otros productores de petróleo, principalmente Estados Unidos a través del fracking, que ha cambiado los equilibrios de ese cártel y por lo tanto su aportación al crudo y al gas al mercado mundial parece ser que puede ser suficientemente importante como para ir compensando las caídas de producción de los países de la OPEP. Y eso hace que la dinámica del mercado del crudo sea más parecida a un juego de oferta y demanda puro que a un juego de manipulación por parte de la OPEP como podía ser en décadas anteriores, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos viendo un crudo a día de hoy en 70 y tantos, cuando no han hecho más que amenazarnos en los últimos meses y un año y pico aproximadamente, de que el crudo tenía que estar más caro sí o sí, y estamos viendo la guerra contra Hamas y las amenazas de Irán, y aún así, pues parece que esto, el crudo tira para abajo, ¿no? Si seguimos con materias primas, podemos ver también interesantísimo el oro, porque también está tanteando máximos históricos. Y fijaos lo que hizo el domingo por la noche. Estamos viendo gráficos diarios, pero voy a bajar a gráficos horarios para ver este movimiento brusco que hizo la medianoche del domingo. Ahora estamos en gráficos horarios. Y fijaos, a las 12 de la noche, 1 de la madrugada, hora central europea, ¡boom! Ida y vuelta, en un horario sumamente raro. ¿Quién demonios hace subir el oro a niveles tan altos para luego caer tan bruscamente en momentos de escasez de liquidez? En mi opinión, inversiones institucionales o bien movimientos de bancos centrales del lado asiático, porque ocurrió durante el mercado asiático, ¿no? Es decir, o bien China o bien algún otro banco central de esa región realizó un movimiento importante de compra de oro que fue rápidamente repelido por la sencilla razón desde el momento en el que se produce este movimiento y aquí arriba hay un montón de órdenes colocadas, porque es un espacio que hacía tiempo que no estaba visitado. Dejadme que me aleje un poquito para entender esto técnicamente un poquito mejor. Era un nivel que no se había visitado, son máximos históricos, pues aquí hay un montón de órdenes pendientes de toma de beneficios, ¿no? Hasta el punto de que llega, pum, 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 se disparan los cierres de posiciones, pum, 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 y en muy poquito tiempo rebota y en estos momentos pues se ha realizado esta corrección. Pero esta corrección no está invalidando en absoluto todo este impulso que sigue teniendo aspecto de máximos crecientes y mínimos crecientes, ¿no? Entonces, si lo acompañamos con un mínimo de análisis fundamental, como decía, entorno de inflación, crecimiento inflacionario, necesidad de tener oro en las carteras, en los portafolios de los inversores de largo plazo,
el oro es bastante probable que lo vayamos a ver marcando nuevos máximos históricos a no mucho tardar. Bien, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, por favor, darle a me gusta. Suscribíos, si no os habéis suscrito nunca a este canal, suscribíos para que os avisen el lunes que viene. Bueno, suele ser los martes, en torno a principios de semana, pero más probablemente los martes por la tarde, cuando haga los análisis semanales, que os recomiendo que lo veáis porque juntos podremos tener una visión más clara de todo lo que está pasando. Recordad, dejadme también en los comentarios qué os parecen estos vídeos, sobre qué queréis que hable y qué os ha parecido el análisis. Un fuerte abrazo a todos. Chao.